Una para Todas nos ayuda a pensar por qué creemos lo que creemos. ¿Por qué creemos lo que creemos acerca de Cristo, de su divinidad, de su humanidad, de sus atributos, de sus milagros, de lo que hizo? ¿Por qué creemos lo que creemos acerca de la persona del Espíritu Santo? De cuál es su rol, cuál es su función principal en nuestra vida como creyentes, cuál ha sido su función a través de la historia, como la tercera persona de la Trinidad, cuáles son sus características específicas siendo una de las personas de la Trinidad y al mismo tiempo siendo Dios, un solo Dios. ¿Qué creemos acerca de la Trinidad? Lo creemos porque lo hemos estudiado, porque tenemos conocimiento que hemos meditado, y cuáles son las implicaciones del conocimiento que tengo. Uno de los mayores ejemplos es, tantas veces he escuchado sermones o enseñanzas que buscan ilustraciones para ayudarnos a entender más claramente cómo funciona la Trinidad. Algunos dicen que la Trinidad es como un trébol de 3 hojas, que es un solo trébol pero tiene 3 partes. Otros dicen la Trinidad es como un huevo que tiene cascarón, que tiene la parte de la yema y tiene la parte de la clara. Algunos dicen que es como el agua, que tiene 2 partículas, un átomo de agua que tiene 2 partículas de hidrógeno y una partícula de oxígeno. Sin embargo, todos estos ejemplos se quedan no solamente cortos de realmente explicar lo que la Biblia dice acerca de la Trinidad, sino que incluso representarían ciertas herejías que han surgido a través de la historia de la iglesia, como el modalismo, que dice que la Trinidad es Dios, pero en 3 modos o manifestaciones distintas. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Y esto es solo un pequeño ejemplo acerca de este sistema. Como ese, hay muchas cosas que hemos creído acerca de tantos temas en la Biblia, acerca de la escatología o la doctrina de las últimas cosas, acerca de la antropología bíblica, o qué dice la Biblia acerca del ser humano, cómo estamos constituidos, acerca de la naturaleza del pecado, cómo heredamos el pecado, cómo se pasa el pecado a otras generaciones, cuál es el rol del pecado o el efecto del pecado tanto en la vida del creyente como en la vida del no creyente que no ha sido regenerado por Cristo. La salvación, temas de la salvación que a veces traen tanta división entre los creyentes y que nos entramos en todas estas discusiones e incluso nos enemistamos con hermanos con los cuales vamos a estar en el cielo, con hermanos con los cuales tenemos diferencias doctrinales, pero tal vez no son de índice primario o de carácter primario. Son diferencias doctrinales que tienen implicaciones en la vida cristiana, pero que no necesariamente deben de separarnos y que no necesariamente niegan lo que es el cristianismo ortodoxo. Ahora, hay otras doctrinas que sí, lo que creemos acerca de la Trinidad, lo que creemos acerca de la persona de Dios, lo que creemos acerca de cómo obtenemos la salvación, si la salvación es por obras o por fe. Estos son aspectos vitales y básicos de la vida cristiana. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener un estudio personal. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros profundizamos en por qué creemos lo que creemos, conocemos a Dios de manera más precisa. Y esto es muy importante, porque muchos de nosotros conocemos a Dios por lo que se nos ha hablado acerca de Dios, o como decíamos, por versículos aislados, separados, y no porque lo hemos estudiado a través de toda la Escritura, o porque no hemos tomado el tiempo de realmente conversar con otros cristianos pacíficamente, aprendiendo, escuchando sus posiciones, siempre y cuando vengan de la palabra de Dios y sean bíblicas realmente, y creencias que respondan a un estudio cuidadoso de estas cosas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Al fin y al cabo, todas necesitamos un conocimiento preciso de Dios, porque un conocimiento incorrecto de Dios nos va a llevar a tener una relación incorrecta con Dios y los unos con los otros. Por último, uno de los ejemplos que utilizo en el libro y que creo que son vitales para explicarnos por qué necesitamos estudiar doctrina y por qué necesitamos conocer a Dios más profundamente a través de estudiar toda la Escritura, estos temas a través de toda la Escritura. Es por algo muy sencillo. Yo tengo pocos años de casada y si hay algo que he aprendido es que yo no me hubiera podido casar con mi esposo solo por las referencias que alguien más me había dado de él. A pesar de que recibí muchas buenas referencias de su carácter, de su ética laboral,
de su entrega al Señor. Lo había escuchado orar, inclusive me encantaba cómo oraba, su relación con su familia. En fin, tenía muchas razones por las cuales, por referencias de otros, yo podía decir, es un buen hombre. Sin embargo, si yo me iba a casar con él, si íbamos a formar una familia y a servir juntos a Dios por el resto de nuestras vidas, yo necesitaba tener un conocimiento más profundo y más personal que pudiera informar entonces ese compromiso creciente que estábamos haciendo de caminar la vida juntos. Y por eso nosotros necesitamos conocer mejor a Dios. No vamos a tener una relación profunda con Dios si solo lo conozco por referencias de otros, si solo lo conozco por experiencias aisladas, como en el caso de mi esposo. Si yo solo lo conocía por un día que salimos a cenar o un día que salimos al mercado juntos, eso no me iba a dar suficiente conocimiento de él. Tenía que verlo en distintas situaciones y conocer su carácter, quién él era, qué lo hacía enojar, qué lo animaba, qué lo alegraba, qué chistes hacía. Y de igual manera nosotros, aún más, a quien ha pagado el precio por nuestra redención, necesitamos conocerle de manera profunda para poder servirle con esa misma profundidad. Si vamos a ser formados a la imagen de Cristo, sencillamente tengo que conocer cómo luce Cristo, el Cristo de la palabra, no el Cristo que me quieran presentar otros. Algunos prefieren a un Cristo relajado, que solo amor, pero vemos a un Cristo de carácter firme, que hablaba con la verdad y que no siempre era popular. Entonces yo tengo que conocer a toda la persona, no solo aspectos de esa persona. Por eso todos necesitamos estudiar doctrina, y por eso la doctrina, es decir, la enseñanza bíblica, lo que la Biblia enseña acerca de tantos temas, es para todas.